Pues muy bien, mi familia. Alba Lucía, buenas tardes. Carmen Eugenia, buenas tardes. Zaira, Sandra Catalina, Mónica, bienvenidas. Carmen está desde Cali, Colombia. Bienvenidos, bienvenidos todos. Quiero hacer un resumen en unos minutos para que podamos entrar en sintonía de qué es lo que hemos estado hablando y por qué vamos a continuar hablando lo que a partir de ahora vamos a hacer. Hemos estado hablando, el nombre del seminario es Paternidad Edición Cuarentena. ¿Por qué comenzamos a hablar de esto? Porque en muchas familias ahora durante la crisis estallaron las crisis. Durante este tiempo de quietud, de reposo obligada, han estallado muchas crisis familiares, sobre todo, bueno, matrimonialmente, pero además entre padres e hijos. Y hay muchos papás, mamás que están literalmente desesperados. Y el Señor habló a nuestro corazón que era tiempo de entregar algunas herramientas, aprovechar la vulnerabilidad de muchos corazones debido a la crisis que están viviendo con sus hijos para poder hablar de este tema y entregar de los tesoros que el Señor nos ha venido entregando a nosotros durante los últimos 15 años. Ese es el motivo por el cual comenzamos a hablar de paternidad y dijimos que normalmente los papás tendemos, ¿verdad? Como todos los seres humanos, tendemos a responsabilizar a agentes externos a nosotros. Responsabilizamos a nuestros hijos, responsabilizamos a la crisis financiera, a la pandemia, al virus, etcétera, etcétera. Responsabilizamos esto que está ocurriendo en nosotros. Y la verdad, y eso es lo que hemos estado diciendo en los últimos 2 días, la verdad es que si queremos experimentar una paternidad diferente, todo el cambio comienza por nosotros. Lo que hoy nuestros hijos son en una altísima medida tiene que ver con lo que nosotros somos, con esto en lo que nos hemos convertido. Y desafortunadamente muchos, si no todos nosotros los seres humanos hemos crecido, nos hemos convertido y nunca nadie nos explicó realmente muchas cosas que estaban pasando, moviéndose en nuestro interior. Tiene que ver con heridas, con experiencias difíciles que hemos vivido desde muy pequeñitos. Y dijimos entonces, si queremos que nuestros hijos cambien, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Dijimos, el éxito de nuestra paternidad comienza con nosotros. Dijimos, lo mencionamos antes de ayer, pero ayer entonces comenzamos a explicar este asunto de la paternidad es un proceso discipular. Y pusimos la analogía, comparamos este proceso de la paternidad como discipulado con el proceso que vivieron los discípulos con Jesús. De ahí viene la palabra. Jesús agarró o invitó a un grupo de hombres que tenían ciertas características y después de un tiempo de guiarlos, de convivir con ellos, de procesarlos, de intervenir en sus vidas, después de un periodo de tiempo, hizo de ellos hombres y mujeres de Dios. Había un propósito con ese discipulado, pues de la misma manera ocurre con la paternidad. Si la paternidad es un discipulado, tenemos que entender que es un proceso y que debe tener una meta. En mi caso, y debería ser, espero, el caso de todos, la meta que tenemos nosotros al ejecutar nuestra paternidad sobre nuestros hijos es convertirlos en hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres de Dios, para que puedan volar y que todos los sueños que Dios tiene para con cada uno de ellos se puedan cumplir. Dijimos que este proceso, este discipulado se divide en varias etapas. Ya, esto fue la enseñanza de ayer. Se divide en varias etapas y que sobre todo en las 2 primeras etapas, desde cuando el bebé nace, en esos 3 primeros años, en la etapa de bebé y en la segunda etapa, que es la etapa de niño, que va aproximadamente entre los 4 y los 12 años, aquí ocurre la influencia más grande de un padre sobre sus hijos. Los padres siempre vamos a tener influencia sobre nuestros hijos, pero la influencia más grande ocurre en esos primeros años de vida. Y por eso dijimos que nos íbamos a enfocar en esas 2 primeras etapas. Y dijimos que cada una de esas etapas las íbamos a caracterizar, las íbamos a resumir por 2 palabras, una palabra cada una. En la etapa de bebé, la palabra clave era amor. Y dijimos que en la etapa de niño, la palabra clave era disciplina. En la primera etapa, para la etapa de bebé, amor, y estuvimos hablando de storge, y dijimos cómo el storge, que es el amor expresado a través de afecto, es el fundamento de todo en lo que se va a convertir más adelante ese bebé. Por ejemplo, Lili me dijo que lo dije sin filtro ayer. Por ejemplo, yo dije que
la adicción sexual no comienza cuando un jovencito o una nena comienza a ver pornografía. La adicción sexual comienza por la carencia de estorgue. Así de importante es ese tiempo en donde el bebé experimenta amor y cuidado incondicional. Compartimos un mensaje, un salmo en donde dice que el salmista dice que él aprendió a confiar en los pechos de su madre. Tremendo. Así que muchas cosas, cuando el bebé experimenta amor y cuidado incondicional, eso se llama estorgue. La palabra concreta que expresa amor y cuidado incondicional es estorgue. Cuando lo experimenta, todo parte a raíz de esa experiencia. Si experimentó estorgue, el fruto en su vida va a ser uno. Si no tuvo estorgue o si tuvo muy poca experiencia de amor incondicional, porque fue abandonado, porque fue abusado, porque fue rechazado, por lo que sea que haya vivido, porque los papás no estuvieron, no pudieron estar, porque lo abandonaron. Hay muchos motivos por los cuales un bebé pudo no haber experimentado estorgue. Entonces las consecuencias van a ser catastróficas. Entonces después dijimos, cuando el bebé recibe, después de que recibe amor incondicional, escuchen esto, mientras los padres continúan amándolo incondicionalmente, porque eso no cesa nunca, mientras los papás continúan amándolo incondicionalmente, ahora viene entonces una expresión diferente del amor, que es la disciplina. Y vimos ayer un proverbio que decía que cuando un papá ama a su hijo, lo disciplina, porque un papá ama a su hijo, lo disciplina. Eso quiere decir que si no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos, porque les estamos haciendo un daño inmenso. Entonces Lili estuvo expresando ayer, después en la segunda hora, estuvo hablando de límites, de la importancia de los límites y que no podemos, porque como todo comienza con nosotros, no podemos pretender que nuestros hijos desarrollen límites, desarrollen disciplina saludable si nosotros los encargados de enseñarles a desarrollarlos no los hemos desarrollado primero. Entonces Lili estuvo hablando, mostró el hula hula y estuvo expresando qué son los límites. Entonces ahora vamos a continuar en la tarde de hoy hablando de este tema de los límites, pero vamos a volver ahora sí ya a los hijos. Vamos a hablar acerca de los hijos. Y quiero resumir, ahora a partir de ahora comienza la enseñanza, vamos a resumir cuál es el propósito de los límites. Los límites le proveen a los hijos la estructura que necesitan desarrollar, el dominio propio que necesitan desarrollar, sentido de pertenencia, responsabilidad que necesitan, sobre todo durante la niñez y durante la adolescencia, necesitan desarrollar para entonces poder convertirse en adultos responsables con estructura. ¿Qué es esto de estructura? Fíjense que cuando yo estuve durante mi tiempo de restauración, el programa de restauración en Dunklin, que fue el lugar donde nosotros estuvimos, ahí en ese lugar había una disciplina militar, minuto a minuto, hora a hora. Y nosotros desde el primer día nos entregaron un horario que decía fuera de la cama a las 6 de la mañana, a las 6:15 en punto hay que estar en el comedor, a las 6:25 haciendo tal cosa, a las 7:45 tal cosa. ¿Y por qué de esa manera tan estricta? Porque la mayoría de los adictos, como lo fui yo y como la mayoría de nuestra sociedad, no hemos desarrollado una estructura de vida. Hemos aprendido a hacer lo que nos parece, cuando nos parece, si nos parece. Entonces, los límites, qué tremendo, los límites forman a nuestros hijos, los límites que comienzan a entregar los padres, comienzan a formar al hijo en este desarrollo de estructura, de dominio propio, sentido de pertenencia y responsabilidad. Entonces, vamos a ubicarnos en ese tiempo del final de la niñez, el inicio de la vida adulta, este tiempo que consideramos que es un periodo de transición que se llama la adolescencia, en donde comienzan muchos conflictos. O sea, si hubo conflictos durante la etapa de niñez y en la etapa de bebé, durante la adolescencia se aumentan las crisis y los conflictos porque comienza una lucha, escúchame esto, tremendo, comienza una lucha del muchacho, del hijo, la niña, que cree que tiene la suficiente capacidad para volar y dirigir su propia vida,
contra el otro lado de la lucha, contra el deseo, la necesidad que tienen los padres de continuar controlando su vida. Entonces eso es una pugna permanente. Por eso los papás tenemos que aprender sobre límites y los papás tenemos que enseñarle a los niños, a nuestros hijos, sobre este tema de los límites. Bueno, pero ¿y ahora qué hago? Resulta que se me pasó la oportunidad. Supuestamente debía haber entregado a mis hijos amor y cuidado incondicional en los 3 primeros años y debía haber enseñado a mis hijos de límites, pero resulta que ahora tienen 30, 40 años. No hay problema, no importa en qué momento tengamos la oportunidad de comenzar a experimentar amor incondicional, pues ese será el momento de comenzar a experimentar amor incondicional. Nosotros comenzamos este proceso en nuestros 30s. Cuando comenzamos nuestro tiempo de restauración en Dunklin, que comenzamos a ser conscientes de que esto que nos estaban proveyendo era amor y cuidado incondicional. A pesar de todo lo que Jaime García había hecho, me estoy refiriendo al adulterio y toda la destrucción que causé en mi casa y el daño que le hice a miles de personas siendo pastor en esa iglesia en Barranquilla. A pesar de todo lo que había hecho, me bombardearon con amor y nos cuidaron y nos proveyeron todo lo que necesitamos para que pudiéramos ser restaurados. Eso era amor incondicional. Entonces yo comencé a los 30. De pronto algunos padres hoy están escuchando estas cosas por primera vez acerca del amor incondicional. Ok. No importa la edad que ustedes tengan, si están listos para comenzar a experimentar amor y cuidado incondicional, pues este será el tiempo. Y tan pronto ustedes lo experimenten, podrán comenzar a entregárselo a sus hijos sin importar la edad que ellos tengan. Si ustedes comienzan ahora a entender y a practicar y a desarrollar este concepto de los límites, cuando lo desarrollen en sus vidas o a medida que lo van desarrollando, implementando en sus vidas, entonces lo irán entregando a sus hijos de la misma manera. Entonces, no importa la edad, no importa, este es el tiempo, pues entonces este será el tiempo y nunca será demasiado tarde. Entonces decía que la adolescencia es un tiempo complicado porque está esta pugna por el poder. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál es la actitud normalmente de un muchacho adolescente? Falta de respeto, rebeldía, desafío de las reglas, desafío de autoridad, flojera, actitud negativa, queja, elige malas amistades, irresponsabilidad, no le interesa a Dios, elige mal sus amigos, es mal hablado, agresivo, violento, no habla, no comparte, muchas cuestiones, ¿verdad? Difíciles. Entonces, en resumen, el joven adolescente quiere hacer lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer, si le provoca hacerlo. Ese es el anhelo que quiere. Quiere experimentar los derechos de una supuesta vida adulta, pero no tiene la madurez para lograrlo. No le interesan los deberes que vienen acompañando el poder, el privilegio de poder tener derechos. Y yo quiero leer. Escuchen esto. Un joven necesita aprender que la libertad se gana. Y eso lo compartió Lili ayer. Y que podrá ganarse ese derecho, el de la libertad, demostrando responsabilidad. ¿Y cómo desarrolla un joven responsabilidad? Aquí entran los papás, enseñándoles, guiándolos a desarrollar límites en su propia vida. De la misma manera, los padres necesitan poder reconocer cuando están de pronto exagerando su control, por esto es un conflicto. Cada uno quiere controlar. Entonces el papá o la mamá son codependientes, no han entendido bien cómo funciona este asunto de los límites, no tienen claro que el muchacho está viviendo un proceso, entonces quiere imponer el control. Y el papá tiene que aprender, los papás tienen que aprender a determinar cuándo es adecuado y cuándo es saludable decir no. No siempre se puede decir no, no siempre se puede decir sí. ¿Cómo hacemos para saber cuándo sí y cuándo no? Todos necesitamos tener una relación con Dios porque necesitamos sabiduría de Dios. Nosotros vamos a entregar unos parámetros en esta tarde. Solamente así los papás podrán cumplir con la tarea de ayudar a su hijo adolescente a entender lo que es el dominio propio y la responsabilidad.
para que puedan usar la libertad adecuadamente y que puedan vivir bien en este mundo real para el que se están preparando a enfrentar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay una analogía muy linda, Antes de explicarles esta manera como quiero ilustrar de cómo el papá ayuda a sus hijos a través de los límites, cómo ayuda el papá a sus hijos a prepararse para desarrollar el carácter que necesita para enfrentar el mundo. Quiero repetir un pasaje que compartí ayer, es Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así, dice el apóstol Pablo, Gálatas 4, versículos 1 y 2. Dice así, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores. Si tienen una Biblia impresa, subrayen esa palabra, tutores, sino que están bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y estuvimos explicando qué significa esto. Eso significa gobierno. Alguien más está al control de la vida de ese muchacho y comienza un proceso de transición en donde poco a poco, desde que es pequeñito, explicaba Lili ayer, el papá y la mamá asumen por completo el control y la responsabilidad de la vida de ese bebé. Cuando se vuelve adulto, se suelta ese control. Entonces, todos estos años es un proceso en donde poco a poco se va soltando ese control. Entonces, ¿cuál es la analogía? Yo quiero que piensen en un árbol. Un árbol grande, frondoso, que alto, tiene sus ramas grandes, está cargado de hojas y muy posiblemente de fruto, ¿verdad? Imponente el árbol. Creo que es claro, creo que todos podemos entender que ese árbol que hoy es robusto se sostiene a sí mismo y además sostiene el poder para sostener las ramas, las hojas y los frutos. Ese árbol no siempre fue así. Ese árbol al principio de su vida fue un tronquito, fue un retoño, dice Lili, fue un retoño, fue un tallito, ¿verdad? Y necesitó ayuda. Y es aquí donde entra un concepto que se llama el tutor. Juanpi, ponme el gráfico, por favor. Un concepto que se llama el tutor. ¿Qué es el tutor? Puede ser un palo, puede ser, ¿cómo? Ya lo están viendo. Puede ser, como ustedes lo ven ahí, puede ser un palo de escoba, puede ser un pedazo de madera, puede ser cualquier cosa, puede ser otro árbol más fuerte, ¿verdad? Que le sirve de guía y de soporte. Ustedes ven en el gráfico cómo el árbol chiquito, el tallito, el retoñito, fue plantado, pero está apoyado a esto. Este palo que lo ayuda en el proceso mientras se robustece y se hace firme, se llama un tutor. Tremendo, como en la palabra, como lo que vimos ahorita en Gálatas. Entonces, sin el tutor, el arbolito pequeño jamás podrá llegar a convertirse en el árbol fuerte. Viene el primer viento y se vuela. O como yo hago cuando estoy cortando la grama de mi casa, que Liliana no me dice que sembró algo, yo veo un tallito, pienso que es un pedazo de maleza y la huelo de inmediato, y paso por encima y ni me di cuenta. Y después Lili va y pregunta, ¿y en dónde estaba el palito de aguacate que sembré? Yo, mamá, no lo vi, honestamente no lo vi. Entonces, va a haber mucha adversidad y se va a requerir algo más fuerte y estable que ese tronquito, ¿verdad? Para que entonces lo ayude a crecer y desarrollarse. Con el tiempo va a llegar un momento en donde el árbol va a madurar, se va a hacer firme, fuerte, autosostenible y no va a ser suficiente que esté el tutor. Esto tiene diferentes maneras. Normalmente cuando vemos aquí en los Estados Unidos comienzan las urbanizaciones, están terminando las urbanizaciones, traen los árboles y no importa cuán grandes sean los árboles, igual tienen que apoyarlos en algo hasta que puedan pegar. Siempre se va a requerir una ayuda externa en el proceso de eso. Entonces, ¿quiénes son los tutores? Escriba todo el mundo en el chat, nosotros. Nosotros los papás somos los tutores. Nosotros los papás somos los tutores. ¿Quiénes son los retoños? ¿Quiénes son los arbolitos? ¿Quiénes son los que no pueden sostenerse? Nuestros hijos. Y Dios nos designó
para que nosotros estuviéramos ahí y les sirviéramos de apoyo mientras ellos se robustecen lo suficientemente. Esto es, desarrollan suficiente carácter para que entonces puedan seguir adelante con su vida. Y siempre será un periodo de tiempo, no va a ser para siempre. Si un papá sirve de tutor, pero la manera como hace esa tutoría es de tal manera que programa a su hijo para que por siempre dependa de él, este es un papá disfuncional. Y es típico en los hogares disfuncionales, como lo compartía creo que la primera tarde. Papás que necesitan que sus hijos los necesiten para siempre porque eso los ayuda a nivelar su autoestima. A los papás los ayuda a sentirse amados y útiles de alguna manera, pero no es saludable. El propósito es ayudarlos a que puedan sostenerse por ellos mismos y de ahí dar marcha atrás. Una vez más, la influencia nunca va a terminar, pero este trabajo de formación intensa deja de existir. Entonces nosotros somos los tutores, ellos son los retoños. Ellos son los retoños. Llegará un momento en que el muchacho podrá, en el buen sentido de la palabra, descartar esta estructura que tiene al lado para que entonces pueda seguir adelante en este proceso. El niño necesita aprender, tanto el niño como el papá necesita aprender a desarrollar carácter y estructura para que cada uno pueda cumplir el rol en este proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces, ¿qué está haciendo el papá durante este tiempo que sirve como tutor? Está enseñando a su hijo. El hijo tiene que aprender cómo cargar sobre sus hombros la responsabilidad de sus acciones. Ser un tutor significa estar amando y corrigiendo, amando y animando, amando y limitando, apoyando, impulsando, enseñando, castigando, reprendiendo, todo lo que conlleva este asunto de la paternidad. Por eso hace tanto daño una paternidad pasiva. El papá puede estar cerca, pero al no involucrarse en su vida, no le está sirviendo de tutor a su hijo. Y el papá puede ser una figura nominal, está ahí viendo televisión, está trabajando o cuando llega a la casa está viendo televisión. No se involucra en la vida del hijo. Está, pero no sirve, no está sirviendo, no está cumpliendo el propósito que necesita el hijo para que pueda levantarse. Entonces, inevitablemente el muchacho o la niña, si los papás no forman parte, no cumplen este rol, inevitablemente van a buscar otro tipo de apoyos. Entonces, cuando salen a la calle y comienzan entonces a encontrar todo tipo de malas influencias. Entonces, sin perder de vista que el joven es el retoño, y nosotros los papás somos los tutores, somos el palo o el árbol fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y queremos hoy, el resto de la tarde, entregarles tips y espero que todo el mundo anote esto. Palabras claves simplemente queremos compartir con unos sustentos bíblicos en algunos casos que los ayudan. Después van a tener un listado de recomendaciones, que es lo que voy a comenzar a compartir a partir de este momento, que los va a ayudar a implementar este proceso de paternidad como discipulado. Primera palabra, escriba todo el mundo por favor, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Queremos ser esos tutores para que nuestros hijos se desarrollen, tenemos que perseverar en el proceso. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no sirve estar presente, a veces sí y a veces no. No sirve, esto no es un trabajo de medio tiempo. La paternidad es un trabajo de tiempo completo y por eso es tan difícil. Por eso el cansancio es un enemigo inmenso que se levanta en contra de la perseverancia, el cansancio. Porque imagínense, todos llegamos, nos pasa a nosotros, llegamos después de un día de trabajo, llegamos a la casa y yo voy manejando, me voy acercando a mi casa y yo tengo en mente lo que voy a comer y mi cama. Hay días que ya siento que no tengo energía, no me provoca hacer absolutamente más nada. Y resulta que
Porque las cosas son como son, que precisamente en esos días cuando llegamos más cansados, abro la puerta y veo la cara de alguna de mis hijas y evidentemente hay una crisis. Yo no sé si te pasa eso, Juan Carlos, o a alguno de ustedes les pasa esto, pero es precisamente cuando estamos más cansados y alguno de nuestros hijos necesita hablar, está llorando porque algo le ocurrió, está temeroso por alguna cosa que enfrentó, está dolorido porque fue rechazado, porque le hicieron bullying, porque tiene un examen, porque siente que no ha podido estudiar, porque tiene un conflicto financiero, yo no lo sé. Perseverancia, y es, no importa los cansados que estemos, tenemos que continuar, perseverar en amarlos y disciplinarlos. No lo podemos dejar para mañana. No lo podemos dejar para mañana. Si nuestros hijos necesitan ser consolados, entonces recuerden que mientras los amamos, los disciplinamos, ¿verdad? Todo forma parte del concepto del amor. Mientras los amamos, los disciplinamos. Si nuestros hijos necesitan ser consolados, necesitamos consolarlos. Punto. Tenemos que perseverar. No podemos, por ejemplo, en otro aspecto, tenemos que perseverar en el asunto de los límites. Si hemos dicho algo, y Lila estuvo hablando ayer sobre eso, hemos establecido algo, no podemos entonces por cansancio decir, ya no vamos a continuar más con esto. Que el muchacho, la orden era que llegara a las 10 de la noche y no llegó a las 10 de la noche, sino que llegó a las 10:45. A esta hora el papá está exhausto, entonces comienza, simplemente con un mecanismo de defensa, comienza el papá o la mamá a decir, bueno, pero no importa las 10:45. No, hay que perseverar, hay que perseverar. El segundo concepto se llama firmeza de carácter, y aquí hay un pasaje, y por favor escríbanlo en el chat. Firmeza de carácter, para que podamos ser esos tutores. Evidentemente el tutor no se puede mover, no se puede tambalear. Si nosotros somos los tutores, tenemos que tener firmeza de carácter. Y tiene más que ver esto que acabo de decir con este concepto, firmeza de carácter, con esta tendencia que tenemos a aflojarnos muchas veces. Miren lo que dice la palabra de Dios. Busquen por favor Levítico capítulo 19, debe estar ahí está. Levítico capítulo 19, voy a leer el versículo 15 y voy a leer el versículo 17 y escuchen esto, papás. Dice, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Dice, no perviertas la justicia. Y vamos, por supuesto, esto aplica a todos los tipos de relaciones en nuestra vida, pero hoy lo vamos a aplicar a nuestra paternidad. Entonces dice, papá, no perviertas la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la ley. No perviertas la ley que tú mismo has establecido en tu casa. No la perviertas. ¿Qué es pervertir? Que primero se estableció y después simplemente la ignoramos, la pasamos por alto, nos olvidamos de ella, no la enforzamos. Dice, no la perviertas. Lo que has establecido en tu casa, no te canses, ten firmeza de carácter. Y dice, ni te muestres parcial en favor del pobre. Hay otra versión que dice, no te muestres parcial en favor del necesitado o del rico, sino juzga a todos con justicia. No te muestres parcial, dice el versículo 17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a mostrar. Ya comencé diciendo, la justicia es la ley que nosotros mismos hemos establecido, papá y mamá hemos establecido en nuestra casa. En la casa nos sentamos todos a comer, no hay teléfono, aquí no hay violencia de ningún tipo, cero tolerancia con la violencia. Los hermanos no se gritan entre ellos, no le levantan la voz a los papás. Durante el tiempo de familia estamos todos juntos. Si alguien sale, vuelve, todo el mundo está en la casa a tal hora. Se sienta todo, ahora en el tiempo de la cuarentena, se sienta todo el mundo a estudiar a tal hora, vamos a almorzar a tal hora. No tuerzas, no perviertas la justicia, no perviertas la justicia.
Ay, pero mi hijo va a desobedecer y le tengo pánico, le tengo temor que si lo regaño, si le digo, entonces se va a poner bravo conmigo, me va a rechazar. Este es el conflicto de muchas mamás y de muchos papás también. Si le digo, si le reclamo que por qué llegó tan tarde, entonces me va a gritar como siempre lo hace y se va a ir. No perviertas la justicia. No, y vas a ver las consecuencias ahora. No perviertas la justicia. Y después dice, a ver, si la ley es, llega a las 10, si quieres que se convierta en un hombre o en una mujer de Dios responsable y maduro, tu parte es ahora mantenerte firme en eso que has establecido. Y no va a ser fácil porque te van a manipular, te van a intimidar, va a usar todas las estrategias que conoce y va a diseñar nuevas para que perviertas, para que no te sostengas en esto que has determinado. Entonces, mira que dice, no seas parcial con el pobre, dice el versículo 17. Perdón, dice el versículo 15 todavía. No te muestres parcial con el pobre o con el necesitado. Con el necesitado. ¿Cómo así que el necesitado? Va a llegar al muchachito y dice, pero papá, es que tú no me entiendes. Es que tú no me entiendes. Estábamos en la reunión y yo no podía salirme simplemente así como así, porque me iban a decir que yo soy qué cosa. Tú me entiendes. Evidentemente tú no me amas. Si tú me amaras, fíjate, ¿por qué? Porque yo soy el único. ¿Por qué yo soy el único que tiene un papá y una mamá tan estricto? ¿Por qué? Es que tú no me entiendes. Mira, tuve que llevar a fulanito de tal que se enfermó, lo tuve que llevar al hospital, tuve que llevarlo de vuelta a su casa, su papá y su mamá me lo recomendaron porque yo era el único que tenía carro. Es que no pude, créeme que me propuse estar aquí, pero hubo un accidente, hubo un trancón, estalló un carro en el Turnpike, en la circunvalar de Barranquilla. No seas parcial con el pobre y así es como se va a mostrar, te va a manipular, no me amas. Me estás dañando, me estás traumando. Se supone que eres cristiano, ¿cómo es posible que me trates de esta manera? Escúchame. No, los papás, no podemos confundir dolor con daño. Dolor con daño. Cuando un papá enforza, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Establece y se mantiene porque tiene firmeza de carácter en los límites, el jovencito o la niñita va a experimentar dolor. Pero que experimente dolor no significa que esté siendo dañado. El dolor en muchos casos es bueno porque es una alarma de que hay algo que no está bien. Si yo meto la mano en la candela y me quemo, ese dolor es bueno porque me sirve para más nunca volverlo a hacer, para tener cuidado alrededor del fuego. Ese dolor que está experimentando el niño es muy bueno porque está desarrollando su carácter. Está viendo que en el mundo real, si toma malas decisiones, va a enfrentar consecuencias. Y como decía ahorita, ahora si llega tarde tiene que enfrentarse con papi, pero si no presenta las declaraciones de renta, tarde o temprano se las va a ver con el IRS y no le van a dar misericordia. Esa es la vida real. Si no se reporta su trabajo, va a perder su empleo. Si no cumple con un contrato, termina en la cárcel. Esa es la realidad de la vida. Entonces, los papás, como esto es difícil, necesitamos permanentemente delante de nosotros tener clara la visión de por qué estamos haciendo esto en este momento, la visión de lo que va a pasar con nuestros hijos si establecemos esto firme hoy o lo que va a pasar con nuestros hijos si no lo hacemos, si no somos firmes hoy. Dice el versículo 17, reprende con franqueza a tu prójimo. En este caso es papás a los hijos. Reprende con franqueza a tu hijo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Wow. ¿Qué es lo que va a pasar si hoy no se somete a la autoridad de su papá y de su mamá, que saben
por qué están haciendo, por qué le están poniendo los límites. Si no aprende de límites, si no aprende a asumir responsabilidad de sus actos, entonces lo que viene después son embarazos, lo que viene después son drogas, lo que viene después es cárcel. De pronto termina matando a alguien por estar manejando borracho, de pronto le terminan robando el carro, expulsiones o del colegio o de la universidad o del trabajo, cárcel, muerte. Y si un papá no hace bien su labor y su hijo vive todo esto, pregunta, ¿el papá sufre o no sufre las consecuencias? Por supuesto que sí. Entonces, es una inversión a corto plazo, de ahora, inmediato, en este tiempo, para que el futuro entonces, si lo van a ver, les vamos a regalar un tesoro al final de esta tarde, maravilloso, una promesa de Dios, de lo que podemos esperar que ocurra si somos firmes en nuestro carácter, si perseveramos y continuamos entonces con todo este listado de actitudes, de estos tips en cómo implementar límites. Tercera palabra, ¿cuál fue la primera palabra? Dijimos perseverancia. La segunda es firmeza, firmeza de carácter. La tercera se llama diligencia, prontitud. Tenemos que ser diligentes, como decía ahorita, si tenemos que intervenir en la vida de nuestros hijos hoy, tenemos que hacerlo hoy, no podemos dejarlo para mañana, no podemos dejarlo para pasado mañana. Pensar en, no, que voy a esperar un papá, voy a esperar que vengan las calificaciones para poder medir el comportamiento de mi hijo. Fue demasiado tarde. Si las calificaciones salen mal, ya fue demasiado tarde. Aplica con los nietos. Alguien me está preguntando, no alcancé a ver quién era porque se me fue. Alguien pregunta a mi papá, mi papá sabe por qué está haciendo esto. Pregunta que si esto aplica con los nietos. Esto es responsabilidad de los papás sobre todo. Cuando los papás no están haciendo una buena labor, cuando los papás están ausentes, cuando los papás de alguna manera no están pudiendo cumplir y un abuelo asume la responsabilidad otorgada por Dios para contribuir, perfecto. El problema es cuando hay codependencia de parte de un abuelo. El problema es cuando un abuelo pretende pasar por encima de la autoridad de un papá que no le está pidiendo ayuda al abuelo para que lo ayude con sus hijos. El problema es cuando el abuelo se enferma en este proceso de tratar de meterse en una familia cuando no está siendo invitado y las personas no van a recibir ayuda. Yo quiero aprovechar para dejar claro algo en este asunto de las familias funcionales, disfuncionales. Si bien la intervención o la influencia de los padres sobre los hijos, decíamos al principio, desde la etapa de bebé era total, en la etapa de niño es un poco menos. En la etapa adulta, a partir del momento que los hijos salen de la casa, por tanto, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y dejará a su papá y a su mamá, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El muchacho, la niña salen de debajo de la cobertura de sus padres y entonces comienzan una nueva familia. A partir de ese momento, la influencia de los papás es el tipo de influencia que tiene un consultor en una empresa. Hay una empresa que tiene su junta directiva, tienen una situación que no saben cómo resolver, entonces contratan a un especialista para que les dé su opinión. El especialista entra a la empresa, evalúa, emite un concepto, entrega un informe, se lo entrega a la junta directiva lee el informe y la junta directiva decide si implementa lo que el consultor les ha propuesto hacer. El consultor no puede venir a imponer absolutamente nada, ¿ok? El consultor es ahora el abuelo o los abuelos. La junta directiva son los esposos, son papá y mamá. La influencia que tiene un abuelo en la familia sobre la vida de sus nietos es del tipo del consultor. Va a mostrar, tiene que pedir permiso para poder involucrarse. Si no se lo dan, no va a poder entrar, va a poder intentarlo, pero el resultado nunca va a ser bueno porque todo el mundo se va a sentir violado en la intimidad de la casa. No sé, espero que esto pueda responder de alguna manera esa pregunta. Entonces, hablamos de perseverancia, hablamos de firmeza de carácter y comenzamos a hablar ahora de diligencia, de prontitud. Entonces decíamos, no podemos esperar ver al final de los 6 meses
qué fue lo que ocurrió para poder concluir si el muchachito está haciendo o no bien las cosas. Es como si una pareja va a evaluar su matrimonio el día que están en la corte firmando el acta de divorcio. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Esto es permanentemente los papás, el llamado es tiempo completo, estar permanentemente involucrado en la vida de sus hijos. Entonces la tercera palabra fue diligencia. Tenemos que resolver lo que tenemos que resolver ahora. Otro tip en este proceso de establecer límites, escriban por favor en sus notas, una motivación adecuada. Una motivación adecuada. Una motivación adecuada. Mami le grita a Susanita, a su hija que tiene 3 años, mi amor, necesitas lavarte los dientes. La verdad es que Susanita no necesita lavarse los dientes nada. A ella no le interesa lavarse los dientes, ella no tiene esa necesidad, la que tiene esa necesidad es su mamá. Entonces, si mami continúa pretendiendo que Susanita se lave los dientes porque necesita lavarse los dientes, Susanita le va a costar mucho trabajo desarrollar esta responsabilidad en su vida porque no tiene una motivación adecuada. Entonces simplemente yo quiero invitarlos, y esto es cuestión de oración todo el mundo, cada vez que vayamos a enseñarle algún límite de nuevo a nuestros hijos, un área, queremos desarrollar un área en la formación del carácter, en la vida de ellos, tenemos que pensar en que ellos puedan desarrollar que puedan tener una buena motivación. Por ejemplo, Susanita, mi amor, lávate los dientes. No, ok. ¿Quieres que te lea una historia después, ahora, antes de acostarse? Sí, ok, entonces te lavas los dientes. Entonces la niña comienza a desarrollar carácter en el sentido de si yo obedezco, si yo hago algo que no me provoca hacer en este momento porque mi autoridad me lo está diciendo, entonces voy a obtener una recompensa. Ella no necesita lavarse los dientes, pero sí necesita, porque eso es lo que quiere, que le compartan una historia. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros tenemos una tendencia en todas las áreas de nuestra vida creemos que al invitar a alguien a que haga algo o deje de hacer algo, una motivación negativa los va a motivar a hacerlo. No sé si se entendió este trabalengua. Piensen en esto. Vamos a salirnos un momentico de la paternidad y vamos a ir al concepto del evangelismo. Esto lo aprendimos hace muchos años. Evangelizar es presentar el plan de salvación. Decirle a una persona, eres pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si lo reconoces, entonces irás al cielo en el momento que acaben tus días sobre la faz de esta tierra en forma ultra resumida. Miren qué tremendo. Hay demasiados evangelistas, aquellos que tienen el llamado, el don de compartir las buenas nuevas, que el énfasis que hacen es: sé salvo para que no termines en el infierno. Y comienzan a describir cuán terrible es el infierno. ¿Por qué hacen eso? Porque de esa manera aprendieron. Y en muchos casos, porque realmente no conocen todos los beneficios, las bendiciones, las consecuencias de poder recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. Yo estoy convencido, muy convencido, de que el impacto que vamos a tener al presentar las buenas noticias de la salvación, el impacto que vamos a lograr, el fruto que queremos ver va a ser mucho más grande si nos enfocamos en lo positivo, que las personas puedan tener una buena motivación. Es muy diferente decir, para que no vayas al infierno y sufras eternamente el lago de fuego, azufre, separado de Dios, tormento por una eternidad. ¿Por qué no hablamos más bien del amor de Dios? ¿Por qué no hablamos, imagínense el amor de Dios? Poder experimentar eternamente paz en nuestro corazón.
en nuestra vida. Vamos a gobernar por una eternidad con Cristo. Vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Imagínense, ya no más angustia, necesidad. No, totalmente lo opuesto. Paz, gozo, libertad, vida. Ya no más supervivencia. Vida abundante. Motivación adecuada al establecer límites para nuestros hijos, y vamos a ver resultados mucho más productivos, mucho más grandes que si lo hacemos si practicamos este asunto de la disciplina negativa. ¿Cuántos llevamos? Hablamos de perseverancia, hablamos de firmeza de carácter y hablamos de diligencia y hablamos de una motivación adecuada.